Bueno, continuamos entonces con esta capacitación sobre sistemas pensionales en Colombia y en el mundo. Siguiente. Y este es el famoso régimen de ahorro individual, el que no nos gusta. Y el que, como yo les digo, al que esté en él, está en el lugar equivocado, como dice la propaganda del famoso Banco de la Vivienda. ¿En qué consiste? En que durante la vida laboral activa, entre los 20 y los 60 años, se va haciendo una reserva individual por persona, llega a un máximo, digamos 200 millones, que es el que se está pidiendo actualmente, para que durante la vida de pensionado le paguen un salario mínimo. 300 millones tiene que tener ahorrado para que le paguen salario mínimo. Son 300 millones. ¿Sí? Bueno, yo tenía el dato de 200, yo tenía 300. En todo caso, es muy difícil, y aquí vuelvo y repito el caso del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de AN, que ganaba 10 millones de pesos y se pensionó en un fondo privado de pensiones y le dieron 3 millones de pesos de pensión. Entonces el tipo se echó para atrás y dijo, bueno, pero ¿cómo es eso de que yo cómo voy a vivir si vivía con 10 millones ahora con 3 millones qué voy a hacer? Entonces desesperado el tipo llamó a uno de los profesores que sabía de pensiones y dijo, háganme el cálculo cuánto hubiera sido mi pensión en el régimen de prima media, en ese momento era el X, y le calculó 7 millones de pesos. Pues ya después del ojo fuera no hay sentencia que valga, el tipo quedó arrepentido, pero no pudo hacer más. Y ahí está clase. A seguir dictando clases. Porque la ventaja de ser catedrático en una universidad es que hasta los 75 años lo aguantan a uno. En algunas universidades, en otras lo sacan apenas no cumpla la edad de pensión. Marlene. En estos días ocurrió algo con una persona conocida y es que tenía 100 millones ahorrados en el fondo, en los fondos estos privados. Entonces a ella, cuando le dijeron a 31 de diciembre, cumplió los 57 años, porque ya se estaban quitando los 57, le dijeron que tenía 100 millones, pero cuando en abril le dijeron que le entregaban 67 millones, algo así. ¿Sí? 67. Entonces ella no entiende la diferencia. Yo le tengo que hacer el recurso. El recurso porque le bajó de diciembre a abril esa cuantía. Entonces, lo otro es, le consulto a un abogado laboralista que nos lleva a nosotros procesos y me dijo, con el fondo de pensiones le fue muy bien, que le entregaron esa cuantía. Si hubiera sido por pensiones, ahí está la desventaja. Y por mucho le hubieran entregado 3 millones en la indemnización sustitutiva. O sea que ahí en eso sí tiene ventaja el fondo cuando la persona no va a pensionar, los fondos. Cuando se menciona sí tiene desventaja. Pero mire que ese es el argumento de Santiago Montenegro. Sí. Mire, ojo con esto. Sí. Eso depende de la rentabilidad de los fondos y depende de la inflación. Porque mire el año pasado, Santiago Montenegro, uno de los que decía, mire, es mejor estar en el fondo privado de pensiones porque si no tienen derecho a la pensión, nosotros le devolvemos con la rentabilidad, y se suponía que la rentabilidad en términos nominales era mayor que la inflación, pero el año pasado no fue así. La inflación fue de 6,77, recuerden ustedes, en 2015, mientras que la rentabilidad de los fondos fue de 3,7, es decir, perdieron en términos reales 3%. El año pasado, exacto. Y él lo dice en todo momento, es mucho mejor, porque adicional a que obtienen una mejor pensión, que eso no es cierto, y me atrevo a decirlo acá, de que no es cierto, porque, muchas gracias, Luis Eduardo. Qué pena. No había que conseguirlos, claro. Entonces, les decía que el doctor Montenegro, a quien yo aprecio como persona, a veces dice cosas que no son reales. Y una de las cosas es que la persona sale mejor pensionada por un fondo privado que por régimen de prima media. Eso no es cierto. Y lo otro es que si acaso si llega la edad de pensión y no cumple con las semanas de cotización, es mucho más la plata que le devuelven por los fondos privados a lo que le devolvería por pensiones. Y eso el año pasado por lo menos no fue cierto, ¿no? Porque el año pasado fue mayor la inflación que el rendimiento de los fondos. Y este es el sistema que nos quieren meter por recomendación del Banco Mundial
por lo menos que este fue el que expuso el doctor, el exministro Rafael Pardo. ¿Qué decía Pardo? Decía, hasta aquí hablábamos de 4 salarios mínimos, pero él decía, hasta un salario mínimo se aporta sobre un primer pilar, que es el pilar público, donde aportan ¿quiénes? El empleador y el empleado, aporte obligatorio sobre un salario mínimo, e impuestos generales. ¿Por qué impuestos generales? Porque si lo que se aporta aquí por empleador y empleado no es suficiente para pagar el salario mínimo en el primer pilar, pues se recurre a impuestos generales. Que eso lo tiene Chile actualmente, lo tiene Uruguay actualmente. Argentina también tiene este sistema en multipilares. Habría un segundo pilar, por eso llaman multipilares, donde sobre ingresos, el ejemplo está dado de que el primer pilar es sobre 4 salarios mínimos, hasta esta línea roja. Un segundo pilar, donde los ingresos están entre más de 4 salarios mínimos y menos o igual a 8 salarios mínimos. Entonces, ¿quiénes aportan ahí? Hay un aporte obligatorio entre empleador y empleado. Este sería lo que llamaríamos el régimen de ahorro individual, ¿sí? Un segundo pilar. Y un tercer pilar donde el aporte es voluntario y lo hace el empleado, y es todo aquel ingreso que supere los 8 salarios mínimos. Eso es lo que nos quieren meter en Colombia, ¿no? Pero a diferencia de acá, que estamos hablando de que el primer pilar es sobre 4 salarios mínimos, aquí quieren es que el primer pilar, donde estaría la obligación de colpensiones, quede solamente sobre un salario mínimo. Mortal. La quieren ganar todas. Eso es lo que nosotros estamos convencidos de que cuando vayamos a los sindicatos, con el apoyo de la CTC, de la CUT, y ojalá de la CGT, pues le expliquemos a la gente que esto lo tenemos que luchar. ¿Sí? Y ahí viene el tema de que pues, o tengamos muy buenos representantes o senadores amigos, o seamos capaces de organizar un movimiento político de los pensionados que luche, ni siquiera los pensionados, un movimiento político por la seguridad social, que luche porque el tema de la seguridad social en salud y en pensiones sea realmente una seguridad justa, un sistema justo. Vamos a ver cómo nos van. ¿Sí? Mira, yo asesoro pues, el aspecto sindical porque trabajo ya en esa empresa, los trabajadores de Agafano, que producen el oxígeno. Ahí la empresa prácticamente logró que todos se vendieran en los fondos. Y ahora hay muchos compañeros que tienen el derecho pues, para desafiliarse al fondo. Y hemos ido donde un abogado que pues, me ha colaborado de Humberto, que es en la 4ª con 19, el doctor Carrillo, y muchos de ellos han ido y él los ha devuelto a Colpensiones hoy por hoy. Sí. Entonces ellos dicen, oiga, pero es que nosotros los trabajadores de esto sí no teníamos ni idea, y lo que nos dijeron era que los fondos eran lo mejor. Entonces, con las conferencias que yo he estado en las suyas, yo les explico todo, porque fíjense que en los cursos sindicales no hablan de eso. Es que los cursos sindicales hablan del marxismo-leninismo, no hablan de las cosas que le dan el bienestar a los trabajadores. Exacto. Ese es el tema de los sindicatos, que están hablando de cosas que no deben hablar. Sí, la cuestión política, ¿no? La cuestión política, sí. Y es, Entonces, qué bueno sería que los seminarios que haga la CDP, uno de los temas primordial es que así se gaste un día, porque no solamente nos sirve a nosotros como pensionados, sino a nuestros hijos y a las personas que uno conoce. Hay personas que no tienen, pero ni idea de qué es el fondo de pensiones y qué es Colpensiones. bueno, mire y precisamente aquí está la esposa de Humberto Pinzón. Ellos dijeron a raíz de una visita que hicieron a Medellín, que en lugar de estar haciendo los seminarios de capacitación que se vayamos a las ciudades principales, a las ciudades capitales, todo un día o 2 días, Sí. a hablar de esto. Sí. Y, la gente Y que no solamente vayan los pensionados, que vayan los dirigentes sindicales para que ellos sean los facilitadores de este mensaje que es urgente. Mire, a mí me da pero mire, grima lo que pasa en el mismo Banco de la República. Y lo digo, y seguramente compañeros me van a ver ahí de Aniebre, que yo los aprecio mucho, pero Aniebre no ha sido capaz de hacer un curso donde explique esto. Y eso que estamos hablando
de los sindicatos de más poder económico y mejor organizados como es el sindicato del Banco de la República. Díganme ustedes qué sindicato está haciendo esto que es fundamental, porque ¿cómo no va a ser fundamental para una persona cuando llegue a los 62 años que en lugar de ganarse 3 millones de pesos, el fondo privado de pensiones le pague por ahí un salario mínimo? Claro que es fundamental, es el bienestar. Ahí sí, como diría el doctor Peñalosa en su famoso plan de desarrollo que aprobó el Consejo ahora, es aquello que trae bienestar y felicidad a los ciudadanos. Esto trae felicidad, porque ganar una buena pensión trae tranquilidad, y esto es fundamental. Por eso el movimiento político que queremos no se debe llamar ni siquiera de los pensionados de Colombia, sino por la seguridad social. Porque los muchachos, desde los estudiantes universitarios hasta el muchacho que entra a trabajar a los 17 años, puede hacer parte de ese movimiento, porque es realmente mirar porque haya un sistema de pensiones justo y un sistema de salud justo. Y como nos van a ver trabajadores y estudiantes, pues qué bueno que sea una invitación hoy para que nos llamen para hacer esta serie de capacitaciones. Y que sea liderado por la Federación de Pensionados de Bogotá y Cundinamarca. Ojalá con el apoyo de la CDP, que yo creo que lo vamos a lograr, y que empiece, y con el apoyo de la CTC y de las centrales obreras. Luis Alejandro Pedraza yo sé que también nos va a colaborar, y vamos a hacer varias jornadas de capacitación a nivel nacional hablando de esto, porque esto es fundamental. Pero que las centrales dejen entrar a los sindicatos, ¿no? Es que hay como muchos celos, yo digo que, ¿por qué no dejan que ir a los sindicatos? Y ahora, por ejemplo, el sindicato que yo le digo de los compañeros de Agafano, ya el presidente del sindicato, yo el año pasado lo acompañé para que ya se pase se desarrolla con pensiones y le decía a este señor, doctor, yo tengo 7 millones de sueldo en este momento. Ah, bueno, hijito, siga con los fondos y cuando se pensione le darán 1 millón o 2 millones. Y siga con los fondos. Entonces ahí ya el presidente y varios trabajadores de Agafano se han pasado ya por pensiones. Muy bien. Bueno, estos son, dentro de este marco conceptual, estos son los tipos de cobertura que se hablan cuando se trata sobre sistemas pensionales. Cobertura estadística, afiliados sobre fuerza de trabajo disponible o sobre población económicamente activa, que se llama en términos de cuentas nacionales, en términos de mercado laboral por parte del DANE en el tema nuestro. ¿Qué es población económicamente activa? Es aquella que tiene la edad para trabajar y que está disponible para trabajar. ¿Por qué? Porque puede haber gente que está en edad de trabajar, está entre los 15 y los 60 años, pero no tiene la disposición de trabajar, digamos, porque está estudiando. Es un hijo de una familia que tiene recursos y que el muchacho no necesita buscar trabajo hasta que no salga profesional. Entonces puede tener 23, 22 años, estar en plena disposición de trabajar, pero no tiene, estar en plena capacidad de trabajar, pero no tiene la disposición porque está estudiando. Entonces no hace parte de la población económicamente activa. Cobertura efectiva, cotizantes efectivas sobre población económicamente activa. Y esta es la que realmente es importante. En Colombia está entre el 30 y el 32%, baja, sube, pero no hemos salido, es decir, si uno ve, no traen las estadísticas, pero si uno ve esta tasa, esta cobertura efectiva, uno dice que la ley 100 realmente ha servido para muy poco. Y que seguimos mucho en la economía informal. ¿Por qué? Porque el que está en la economía informal, el visitaxista que hablamos ahora, no va a ser cotizante efectivo, no tiene plata para cotizar, no tiene plata para comer bien, sí que menos para pagarle al sistema de pensiones. Y está en salud porque está en el régimen subsidiado, está en el CISBEN. Entonces, la cobertura efectiva es cotizantes efectivos sobre población económicamente activa. Otra es la cobertura ocupacional, tampoco se utiliza muchos cotizantes efectivos, pero sobre el total de ocupados. Y esta sí se utiliza mucho para mirar realmente también la bondad del sistema pensional, es lo que se llama la cobertura pensional, que son los pensionados sobre los adultos mayores. En Colombia está también alrededor del 30%, que eso también es preocupante, ¿no? ¿Preocupante por qué? Porque de 100 adultos mayores, solamente 30 son pensionados.
y el 80 y pico por ciento, 84% gana hasta 2 salarios mínimos. Entonces, ¿cuál es el país que tenemos? Para ponernos a llorar. Bueno, aquí viene el marco teórico que, como les decía al principio, es el más, de pronto el más difícil de explicar, pero el más importante cuando se va a defender una probable intento de reforma en el Congreso. Entonces vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Tenemos que un país produce bienes y servicios, ¿cierto? Lo que a nivel global llamamos Producto Interno Bruto. En nuestro ejemplo, vale 100 pesos ese Producto Interno Bruto. ¿Qué se requiere para producir ese PIB de 100 pesos? Se requiere factores de producción, ¿cierto? Se requiere trabajo, tierra, capital financiero, capital físico. Según el DANE, no hay sino 2 factores de producción, perdón, aquí hablamos de 4, pero según el DANE solamente hay 2, porque resumen tierra, capital físico y capital financiero en uno solo que se llama capital. Y acá queda el trabajo. En las mesas de concertación, precisamente, cuando hablan ustedes han oído hablar de que primero hay una subcomisión de productividad. Lo que se va a ver es qué tanto es productivo el factor trabajo y qué tanto es productivo el factor capital, ¿sí? Que fue la discusión del año pasado donde el DNP resultó diciendo que teníamos una productividad en Colombia de menos 0.5 y nos metimos de por medio la CUT y la CDP diciendo que no, que la productividad era positiva del 0.5. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el capital ni es más productivo ni es menos productivo, porque yo no le puedo pedir a esa cámara que sea más productiva o menos productiva, porque la cámara es lo que es, o ese videobeam es lo que es. Lo que pasa es que lo que cambia en cuanto a un capital es el grado de utilización. Si yo tengo un negocio donde yo tengo a la cámara 8 horas diarias trabajando, eso no quiere decir que la cámara sea más productiva o menos productiva, sino que se utiliza más o se utiliza menos. Entonces la posición nuestra, y vale la pena esta capacitación para decir que va a ser siempre la de la CDP, por lo menos la del centro de pensamiento, es que el capital no es ni más productivo ni menos productivo, que lo que es más productivo o menos productivo es el trabajo, el trabajador. Es decir, que lo que se llama productividad se le debe al trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador es más hábil todos los años, ¿cierto? Mientras más se capacita, es más hábil. Mientras más sabe hacer el oficio y todos los días lo hace mejor, es mucho más hábil. Entonces la productividad realmente debe ser atribuida únicamente al trabajo. Pero bueno, saliéndonos del tema de la mesa de concertación del tema de productividad, lo importante aquí es lo siguiente: se generan 100 pesos de bienes y servicios que se venden, ¿cierto? Y se remuneran a los factores de producción en salarios y, digamos, y en ganancias, para hablar del tema de cómo se maneja en Colombia, cómo lo maneja el DANE. Esos 100 pesos llegan aquí a las familias y 60 pesos se destinan al consumo y 25 pesos vienen a ahorro, que se invierten directamente por parte de las empresas. Eran 100 pesos, ¿cierto? Y aquí utilizamos 60 y 25, 85. ¿Qué se hicieron los otros 10? Los otros 15, 10 se pagaron impuestos y 5 se fueron para el exterior, porque resulta que parte de los factores de producción, trabajo y capital, eran de dueños que eran extranjeros. Entonces, de los 100 pesos, 5 se fueron para el exterior. ¿En qué consiste el tema pensional aquí en esta muestra de la estructura de la economía estructural? Que en la medida en que nosotros tengamos ahorro forzoso, ese ahorro forzoso le va a quitar a las familias y a las empresas de esos 100 pesos, le va a quitar lo que es el ahorro que va a los fondos, al fondo de pensiones. Es decir, aquí aparecerían 2 entidades. Una serían los fondos privados, que se adueñan de una parte de ese ahorro, que es ahorro forzoso, y aquí aparecería también Colpensiones, que se adueñan de una parte de ese ahorro forzoso. De tal forma que en la medida en que se hace una
contribución o una cotización al sistema pensional, se está disminuyendo el ahorro que va para inversión o el ahorro que también podría ir a consumo. Es decir, por existir un ahorro, una cotización en el fondo privado de pensiones, o en los fondos de pensiones, perdón, incluyendo el público, se disminuye el consumo y se disminuye el ahorro, que va como inversión. Y entonces ahí hay un punto de vista de que eso no es bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la plata que esos 175 billones de pesos de que yo les hablaba que están en los fondos privados de pensiones ha sido menos consumo y menos inversión durante estos tantos años. Pero resulta que si uno le dice a los de los fondos privados, dicen, pero para eso esta plata llega al mercado de capitales o a la bolsa de valores de Colombia. ¿Y aquí qué hace esta bolsa de valores? De las necesidades para inversión, es decir, para compra de bienes de capital, para compra de maquinaria y para necesidades de capital de trabajo, se van a emitir acciones y bonos que van a venir acá al mercado de valores para que se compren por parte de los fondos privados de pensiones, que son los que tienen la plata. ¿Sí? Eso sería ideal y no se daría ningún efecto negativo sobre la demanda agregada, ni consumo ni inversión, si de estos 175 billones de pesos que tienen los fondos privados, efectivamente fueran directamente a inversión o directamente a consumo, pero eso no es así. Como lo vamos a ver más adelante, el problema es que solamente el 2% de lo que hace parte de las reservas de los fondos privados de pensiones van como acciones y bonos a las empresas colombianas, y el otro 98% se pierde en un proceso de compra y venta de acciones que no es capital fresco para las empresas. Eso es básicamente lo que sucede, y eso es el marco teórico y la preocupación que uno tiene de cómo esa plata que está en los fondos privados de pensiones no se devuelven a la demanda agregada de la economía para que la economía siga creciendo, sino que se convierte en un capital completamente especulativo y privado. Ese sería, en términos muy generales, lo que es el perjuicio económico de la existencia de fondos privados que no porque ahorren, sino porque ese ahorro no lo devuelven a la economía real como inversión ni como consumo. Aquí lo decimos, lo que decíamos anteriormente, el dinero cotizado disminuye la demanda agregada en el país. ¿Por qué? Porque disminuye el consumo y disminuye la inversión, ¿cierto? Y si disminuye el consumo, ¿qué pasa con la inversión? Si la gente no compra en Colombia, ¿ustedes creen que los inversionistas, los empresarios van a invertir más? No, porque no hay mercado. Una de las cosas más racionales que hace un inversionista es decir, yo invierto, yo amplío mi planta de producción en la medida que tenga demanda, que demandan mis bienes. Si no hay demanda, ¿para qué voy a ampliar mi capacidad productiva? ¿Para qué voy a invertir? Entonces, ¿qué deciden hacer ellos? Volvamos atrás. Ese ahorro no lo convierten en inversión, sino también lo llevan los fondos al mercado de valores, es decir, lo llevan allá a especular, a comprar acciones, a ganar fácil, a decirse mentiras muchas veces, comprando una acción que vale 100 pesos, a comprarla en 120, después 150, después en 200 pesos, y a tener inversiones financieras en lugar de tener inversiones reales. ¿Por qué no hacen inversiones reales? Porque saben que esta demanda, este PIB no va a aumentar. Entonces, ¿para qué voy a aumentar la capacidad productiva si lo que voy es a quebrarme y si voy a aumentar la capacidad productiva? Y aquí hay un ejemplo muy claro, que lo conozco de cerca porque la gerente era compañera mía de estudio. Resulta que Textiles Concord amplió capacidad productiva, tenía planta de producción aquí en la zona industrial, e hizo una nueva planta de producción allá saliendo para Melgar, más allá de Soacha, Chusacán. Y resulta que esa planta no tuvo realmente utilización porque no había demanda. Entonces ellos hicieron inversión, sí, pero la inversión no se convirtió en mayor producción. En siguiente,
En este marco teórico también es importante decir que ahí está ni más ni menos que la lucha de las dos grandes escuelas del pensamiento económico, los clásicos, que decían que hay una famosa ley en economía que llama la ley de Say, que dice que cada oferta crea su propia demanda. Mentiras. Yo no puedo producir negocios, y ustedes lo ven desafortunadamente en los barrios, negocios que se abren hoy, que se van cerrando a los 3 meses simplemente porque no es cierto que cada oferta para vender helados o para vender pan vaya a crear su propia demanda. Depende del mercado de ahora. Exactamente. Y por eso, una de las luchas de la mesa de concertación de que el salario mínimo sea siempre muy superior a la inflación para tratar de recuperar lo que se ha perdido durante tantos años en Colombia. Porque es que el tema es que no es cierto lo que dicen los clásicos de la economía, los economistas clásicos, de que en la medida en que se crea inversión, cada inversión va generando crecimiento. Eso no es cierto. La otra gran escuela de pensamiento económico es la keynesiana, que dice precisamente lo contrario. Dice, ojo, tienen que distribuir muy bien, campeón, atrás, tienen que distribuir muy bien estos ingresos, pagar muy bien salarios, porque son los trabajadores, que son el 97% de los que actúan en este sistema económico, los que van a ejecutar básicamente el consumo. Porque resulta que los dueños de las empresas, los inversionistas, no van a poder almorzar sino una vez, máximo 2 veces si tienen mucha plata. ¿Y eso? Porque si almuerzan 3 o 4 veces se enferman. Ya se daña. Que es lo que llamamos, ahora sí voy a utilizar el marcador que me trajo Luis Eduardo. Los chinos ahora. Sí, es lo que en economía se llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Yo en muchas de mis clases hablo de esto porque esto es fundamental. ¿Cómo se explica esto en esta gráfica? Aquí vamos a medir la utilidad y aquí vamos a medir el consumo. Resulta que en economía se ha reconocido que esta es la forma como se presenta esta relación entre la utilidad y el consumo. Que en la medida en que se consume un bien o una unidad de bien, la utilidad es esta, ¿cierto? Sí, ahí va aumentando. Y aquí va aumentando en forma ascendente. 2 aumenta la utilidad. Digamos aquí son 2 utilidades de utilidad y aquí serían 4 unidades de utilidad, mientras que aquí pasa de 1 a 2 el consumo. Después, pasando de 2 a 4, la utilidad aumenta máximo a 3.5, pero llega un momento en que si se sigue consumiendo el mismo bien, la utilidad cae. No sería 3.5, sería 5.5. No, 2 a 4 y aquí aumenta 1.5, y si aumento de 4 a 6 el consumo, entonces la utilidad se me cae. ¿Sí? Es que el 3.5 está mal, Gustavo. Ah, ya. Sí, le entiendo. Aquí sería 5.5. Perfecto. Muy bien. Eso es lo bueno de tener una estadística aquí asesora diciendo uno que... Lo que pasa es que nos dimos cuenta, pero ya ahora más. En todo caso, está el caso de los almuerzos, que es diciembre. Está el caso de tomar leche. Está el caso del aguardiente, lo que yo le digo a los alumnos. Está bien que se tomen un cuartico de litro de botellita, o tomarse, está bien, 5 cervezas. Cuando se toman 10 ya se empiezan a poner, nos empezamos a poner pesados, pero si se pasan de 10, Se cae. se cae. Me han pasado muchos amigos, quedan por ahí en la calle vueltos nada, los roban, los atracan, le quitan hasta la ropa Y se acabó. y se acabó. O como pasa con algunos, cogen un carro y matan gente. Es decir, la utilidad se vuelve completamente nula, se cae completamente. Y así, ustedes piensen que todos los bienes tienen este comportamiento. En la medida en que se consume mucho bien, yo digo también, eso le pasa a muchos cantantes famosos, ¿no? Que tienen tantas fans
femeninas que llega un momento en que se hastían de tener tanta fans Se femeninas vuelven que masculinos. después son los fans masculinos. Y eso hemos tenido casos de casos. No digo vayamos a decir de quiénes por respeto a esos famosos cantantes, pero eso ocurre. Se exacto. pasan a otro Por lado. ahí hay un problema ahora en Estados Unidos. Se van por Orlando. A la discoteca. Bueno, continuamos. Ya terminamos esto y nos vamos a descansar. Eso fue. Sí, terminemos, no.